Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es de Ignacio Canela. Vamos a hablar hoy de circuitos eléctricos, resistencias o resistores. Aplicaremos la ley de Kirchhoff, de voltajes y la ley de Ohm. Tenemos aquí este circuito, aquí a la izquierda, y nos encontramos que hay tres baterías, E sub 1 12 voltios, E sub 2 12 voltios, E sub 3 12 voltios, las tres iguales, y todas con una resistencia interna de 0,2 ohmios. Las tres están colocadas el positivo arriba y positivo arriba, por lo tanto están en serie y se suman los voltajes. Aquí tenemos un amperímetro que medirá aquí la intensidad de corriente que pase a través de aquí, una resistencia 1 de 3 ohmios, luego se abre esto en dos en paralelo, una de 4 ohmios y 6 ohmios, y finalmente vuelve al polo negativo de la pila. Nos pregunta, calcula la fuerza electromotriz total, la resistencia interna total, la resistencia equivalente de todo el circuito y las intensidades, voltajes y potencias podemos calcular en cada punto. Repasemos por tanto las leyes de Ohm y Kirchhoff. Y lo primero que hacemos es calcular la fuerza electromotriz total. Tenemos tres pilas en serie, por lo tanto la fuerza electromotriz total será la suma de las tres fuerzas electromotrices E1 más E2 más E3. En serie se suman y si estuvieran en oposición se restan. E1 más E2 más E3 es 12 más 12 más 12, tenemos 36 voltios. La resistencia interna, como están en serie, se suman las tres, 1, 2 y 3, y la resistencia interna total será 0,2 ohmios más 0,2 más 0,2 igual a 0,6 ohmios. Ya tenemos la fuerza electromotriz total y resistencia interna total. O sea que ahora podríamos sustituir todo esto por una sola batería que pusiéramos aquí, una batería positivo arriba, negativo abajo, y con una resistencia, esta es de 36 voltios y la resistencia interna de la batería es 0,6 ohmios. Siguiente nos pide la resistencia equivalente. Resistencia es equivalente, vamos a cambiar en color azul, la resistencia equivalente. Tenemos una resistencia aquí en serie y estas dos en paralelo. Dos en paralelo quiere decir que están unidas por los extremos. El extremo de este está unida con esta y esta está unida con esta. Cuando las resistencias están en paralelo, sabemos que la resistencia equivalente de la de 4 y la de 6 se multiplican 4 por 6 y abajo se suman 4 más 6. 6 por 4, 24, 4 más 6, 10. Por lo tanto, la resistencia equivalente de esta será 24 entre 10 igual a 2,4 ohmios. Podríamos sustituir estas dos por una resistencia de 2,4 ohmios. ¿Y ahora qué nos quedaría? Si sustituyo esta por una de 2,4 ohmios, lo podemos dibujar aquí. Tenemos la resistencia de 3 ohmios. Y en serie, seguida, con una de 2,4 ohmios. Estamos sustituyendo todo esto de aquí a aquí por la resistencia equivalente. Y entonces tenemos esto hasta vuelve. ¿Cuál será la resistencia equivalente a estas dos que están en series? Pues la resistencia equivalente de dos en serie se suman. Entonces la resistencia equivalente ahora sería, esta era R2, R3, 4 y 6 he puesto los ohmios, la resistencia equivalente de 1, 2 y 3 de la R1, R2 y R3 será igual a 3 más 2,4. 3 más 2,4 igual a 5,4 ohmios. Podemos ahora sustituir todo esto por una sola resistencia de 5,4 ohmios. Bien, ¿cómo queda el circuito? Y ahora vamos a hacer el circuito en posición vertical. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente del circuito, podríamos decir que todo esto equivale a 5,4 ohmios, a una sola resistencia. Y aquí, y la batería tiene la resistencia de 0,6 ohmios. Resistencia equivalente del circuito, 5,4 ohmios. Intensidades que pasan, voltaje y potencia. Entonces vamos a calcular la intensidad que pasa por aquí. Y para ello lo vamos a hacer en posición vertical, que nos ayudará mejor a resolver este problema. Y vamos a pasar de página, insertar una nueva página.
Y en esta página en blanco vamos a dibujar el circuito que tenemos. Ponemos aquí, insertar nueva página. O lo dibujaremos aquí al lado. Y vamos a poner el circuito este, pero en vertical, para mejorar, calcular las intensidades. Tenemos aquí esta pila que hemos dicho que equivale a una batería de 36 voltios. Ponemos aquí el polo positivo arriba. Y esto tiene una resistencia de 0,4 ohmios. La podemos poner aquí debajo o la pondremos abajo de todo. La pondremos al final. Toda la resistencia equivalente la pondremos aquí abajo, como si fuera la resistencia de todos los generadores. Pasa aquí por el amperímetro. Aquí tenemos la intensidad, tenemos el amperímetro dibujado y baja una resistencia de 3 ohmios. Dibujamos la resistencia de 3 ohmios. Seguimos bajando y aquí tenemos la resistencia de 4 y de 6 ohmios. Entonces hemos dicho que aquí tendríamos esta resistencia equivalente que era 0,6 ohmios, una resistencia de 0,6 ohmios de los tres generadores y ya por último el polo negativo o tierra. Voltaje aquí 36 voltios y voltaje aquí 0 voltios. Ley de Kirchhoff nos dirá que de aquí a aquí el voltaje va a ir cayendo de 36 a 0. Intensidades, vamos a dibujar las intensidades en rojo. Aquí tenemos con el circuito anterior, si nos vamos al circuito anterior, aquí las intensidades tenemos esto, será intensidad o intensidad 1, vamos a llamarlo, que pasa por la R1, intensidad 2 la que pase por I2, intensidad 3 la que pasa por I3. Luego se unifican y vuelve a ser I1. Tenemos estas tres intensidades. Aquí tendríamos, esto sería la intensidad 1, la que pasa por la de 3 y luego por la equivalente, o la misma la que pasa por la intensidad 1, la que pasa por esta resistencia. Entonces, siguiente página, tenemos ya en vertical y hemos dicho aquí tenemos la intensidad 1, dibujamos otra vez, intensidad 1, aquí será la intensidad 2 y aquí tenemos la intensidad 3. Y aquí por esto volverá a pasar la intensidad 1. Sabemos que por ley de conservación, I1, la intensidad que entra, igual a I2 más I3. Luego tenemos los voltajes. Voltajes, aquí tenemos 36 voltios. Vamos a poner este el punto A, que como está unido a la batería, aquí tengo 36 voltios. Aquí habrá una caída de voltaje por una resistencia, punto B. Aquí hay otra caída de voltaje por una resistencia, punto C. Y aquí hay 0 voltios. Tenemos que calcular el voltaje en A, ya lo sé, 36 voltios. Voltaje en A, 36 voltios, antes de, pero no sé el voltaje en B y el voltaje en C. El voltaje en D ya sé que es 0 voltios. VB y VC, interrogante. I1, I2, I3, interrogante. Entonces sabemos que aquí estos 36 voltios caen en toda esta resistencia. Y tenemos que calcular cuál es la intensidad que pasa. Lo primero que podemos hacer es calcular la resistencia total del circuito. Y para eso nos volvemos a la página anterior. Y aquí vamos a calcular la resistencia total del circuito. Volvemos al color verde. La resistencia total del circuito incluirá la externa más la de las baterías. Tenemos una pila de 36 voltios, una resistencia, hemos dicho equivalente de 5,4 ohmios, ponemos ya la de 5,4. Y luego la resistencia interna del generador, que es 0,6 ohmios. Por lo tanto, como están en serie, 5,4 y 0,6, esto equivale a una sola, y la vamos a dibujar, a ver, que quepa aquí. Esto equivale a una sola de 36 voltios, por lo positivo arriba, una resistencia de 6 ohmios en total. Por lo tanto, aquí puedo calcular la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que voltaje en una resistencia entre dos puntos A y B. Aquí, como soy una pila, aquí hay 36 voltios en A y 0 voltios en B. Positivo, aquí, 36 voltios. Voltaje entre A y B, dos puntos de una resistencia, es igual a la intensidad que pasa por el valor de la resistencia. Sustituimos por valores y nos queda
voltaje 36 voltios. Intensidad es lo que tengo que calcular, es la intensidad total o intensidad 1 en este caso. Y la resistencia aquí podemos poner resistencia total, intensidad total. Y la resistencia total, ponemos en verde para que se vea, hemos dicho que era 6 ohmios. De aquí despejamos y nos queda que la intensidad será total, hoy 1, 36 entre 6, 6 amperios. Ya tenemos que la intensidad total o intensidad 1 es 6 amperios. La intensidad que pasa por aquí, el amperímetro este medirá 6 amperios. Pasamos de página. Entonces ya tenemos que I1 vale 6 amperios. Aquí ya podemos ponerle el valor de intensidad, es 6 amperios. ¿Cuál es la caída de voltaje? Pues esto lo podemos ir calculando. Intensidad 1 aquí también vale 6 amperios. Vamos a separar esto de aquí para dejar un poco de espacio. Vamos a calcular ahora los voltajes. Incluso esto lo vamos a poner aquí. Reducido. Vale. Los voltajes. ¿Cuánto vale el voltaje? Lo haremos en color naranja. Voltaje en naranja. Voltaje que cae en esta resistencia. Voltaje entre A y B será la intensidad que pasa y 1 por R, que R vale 3 ohmios. Y 1 vale 6 amperios, lo podemos poner ya. 6 amperios por 3 ohmios y esto da 18 voltios. La caída de voltaje es 18 voltios en esta resistencia. Si aquí tengo 36 y caen 18, 36 menos 18, el voltaje en B será el voltaje inicial a 36 voltios menos lo que ha caído entre A y B, que es 18. 18 es justo la mitad, por lo tanto aquí quedarán 18 voltios. Voltaje en B, ahora ya sí que aquí tengo 18 voltios. Voltaje aquí, 0 voltios. Vamos a ver ahora cuánto cae en esta resistencia. O podemos calcular cuánto cae aquí. Porque como sale una resistencia, vamos a calcular el voltaje entre C y punto D, que sería 0. Voltaje entre C y D será el voltaje en el punto C menos el voltaje en el punto D. Como el voltaje en el punto D es 0, esto es igual a voltaje C. ¿Qué voltaje cae aquí? Pues aplicando la ley de Ohm, I por R. El voltaje que cae en esta resistencia, voltaje CD, será la intensidad que pasa, que es 6 ohmios, 6 amperios, por la resistencia que es 0,6. 6 por 6, 36. 3,6 voltios. Ya tenemos que aquí caen 3,6 voltios. Aquí caían 18 voltios, lo señalaremos en ver. Aquí tengo 36 voltios. Aquí caen, uno es lo que hay y otro es lo que cae. 18 voltios, caída de voltaje. Entonces aquí vuelve a quedar, bueno, lo vemos incluso en colores distintos para que se vea los voltajes, el que hay y otro es el que cae. Hay 36 voltios en verde, caen en, vamos a ponerlo en azul, 18 voltios. 36 menos 18 me quedarán, vamos a ponerlo otra vez en verde, 18 voltios. ¿Cuánto cae aquí? Todavía no lo sé. ¿Cuánto cae aquí? Hemos dicho que aquí caen 3,6 voltios. Si aquí tengo 0 voltios y aquí caen 3,6, quiere decir que el voltaje en C tiene que ser 3,6 voltios. Aquí, para que esto cuadre, el voltaje en el punto C tiene que ser 3,6 voltios. Hay 3,6, caen 3,6 y queda 0. ¿Vale? Ya tenemos entonces los voltajes. Aquí tenemos 36 voltios arriba, 18 aquí y 3,6 voltios aquí. ¿Cuál es la caída de voltaje entre este y este? Pues lo podemos calcular. La caída de voltaje entre este y este será, hemos dicho en azul, la caída de voltaje de 18 a 3,6 es la diferencia. Voltaje BC será el voltaje en B menos voltaje en C. Voltaje en B, 18 voltios menos 3,6 voltios igual a 18 menos 3,15 igual a 14,4 voltios. Aquí tengo 14,4 voltios, que es lo que, vamos a hacerlo en naranja, como está el otro, 14,4 voltios. Y 14,4 voltios es lo que ha caído, lo hemos dibujado en azul lo que caía, ¿no?
Bueno, este lo hemos puesto al final en verde y tenía que ser en azul. Lo que ha caído es de lo que hay. Y este ha caído 14,4 voltios. O sea que entre B y C hay 14,4 voltios. Ahora tenemos que calcular las intensidades 2 y 3. Vamos a calcular las intensidades 2 y 3. Pasamos de página. O ya no, ya lo teníamos. Entonces vamos a calcular las intensidades, el voltaje entre las intensidades 2 y 3, que es lo que todavía nos queda por hallar. Ya tenemos los voltajes y cogemos esto de aquí. Esto vamos a seleccionarlo y hacerlo más pequeño para dejar espacio. Y ahora trasladamos esto aquí para verlo. Y tenemos, dibujamos en azul, esto de aquí. Se verá más claro. Una resistencia y otra resistencia. Y aquí tenemos, este es el punto B y este es el punto C. Aquí la resistencia de 4 ohmios y aquí la resistencia de 6 ohmios. Y aquí tenemos la intensidad 2 y la intensidad 3. Vamos a aplicar la ley de Ohm a esta resistencia. Y aquí pasa de voltaje, hemos dicho que tenemos 18 voltios y aquí tengo 3,6 voltios. Entonces, por la ley de Ohm, aplicamos la ley de Ohm, dice la ley de Ohm que el voltaje entre B y C, voltaje entre el punto B y C, es igual a intensidad por la resistencia. Si va por un lado, será I2 por la resistencia esta de 4 ohmios, y si va por el otro lado, VBC, será I3 por 6 ohmios. No sé ni I2 ni I3, pero sí sé VBC. VBC hemos dicho que vale, la diferencia de voltaje es esto de 14,4 voltios. La diferencia de voltaje aquí sí que sé cuál es, dibujarlo en naranja, aquí la caída de voltaje es 14,4 voltios. Sustituye 14,4, será igual a I2 por 4. Y aquí 14,4 será igual a I3 por 6. Si despejo estos valores, me queda que I2 vale 3,6 amperios, rojo, vamos a poner aquí, I2 será 3,6 amperios y I3 2,4 amperios. Bien, vamos a poder comprobar el resultado. Primero que la suma de las dos, 3,6 más 2,4, 6 y 4, 10, llevamos 1, 3, 5 y 1, 6. Sumar los 6 que llegaban, vale, aquí llegan 6 amperios y se bifurcan, 3,6 y 2,4. Entonces, hemos comprobar es que la resistencia menor, 4 ohmios, pasa más intensidad que por la resistencia mayor. Cuanto más resistencia, 6 es mayor que 4, la intensidad aquí no sé si será 1, 3, 2 o 5, pero siempre será más intensidad por donde haya menos resistencia. Hay menos resistencia en 4, será más intensidad por aquí. Bien, pues ya tenemos calculado entonces las intensidades 1, 2 y 3 y los voltajes. Si volvemos al circuito podemos colocarlas cada uno en su sitio y tenemos aquí, vamos a poner los voltajes, aquí teníamos un voltaje, vamos a ponerlo en este punto aquí de 36 voltios, es la suma de todos, a través del amperímetro no se pierde nada, aquí sigo teniendo 36 voltios, aquí había una caída de voltaje, hemos dicho de 18 voltios, aquí caen 18 voltios, y por lo tanto aquí, si 36 menos 18, aquí tengo en este punto 18 voltios. Ojo, son distintos al que caen del que queda aquí. Aquí hemos dicho que caían 14,4 voltios, del punto B a este aquí, 14,4 voltios. Y luego aquí nos faltaría la resistencia interna de los generadores, que caen 3,6 voltios. La suma del 18 que caen aquí más el 14,4 más el 3,6 da los 36 voltios. Y las intensidades aquí eran 6 amperios y estas dos hemos dicho que esta valía 3,6 y esta 2,4. Esto vale 3,6 amperios y esta 2,4. Y con esto tenemos resuelto la fuerza electromotriz total, la resistencia interna total, la resistencia equivalente en circuito, las intensidades 1, 2 y 3, los voltajes, y ahora faltaría calcular las potencias.
Para calcular la potencia se multiplica potencia igual a voltaje por intensidad. Potencia igual a voltaje por intensidad. Vamos a hacerlo simplificadamente y lo haremos en color verde. Potencia aquí en la resistencia 1. Potencia 1. En un momento vamos a hacer un poco de espacio aquí. Tenemos aquí que la potencia 1 será voltaje por voltaje en 1 por la resistencia que hay en 1. El voltaje que atraviesa aquí es 18 voltios, o el que se pierde aquí. 18 por R1 que es 3, pues será 3 por 8, 24, hemos 2, 3 por 1, 5. 54, como esto eran voltios a ohmios, serían vatios. 54 vatios, potencia en 1. Potencia en esta resistencia, potencia en 2, será el voltaje 2 por R2. El voltaje en 2 es 14,4 por la resistencia que vale 4. Potencia 3, voltaje 3 por R3. Hay un voltaje de 14,4 que cae allí por una resistencia de 6. Nos fijamos que la